A ver, ¿a quién lo voy a presentar primero? Waislavi del canal Waislavi, la cuenta de Instagram Waislavi. ¿Qué nos puedes contar? Decinos, hola, Waislavi. Hola, Waislavi. Pues nada, bien, aquí andamos de domingo. La verdad, pues bien. Existo. Ahora nos pegamos un salto geográfico, nos vamos a Colombia. Colombia, ¿cómo estás, Pipe? Pipe Porras. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Aquí me gusta mucho el tema del que vamos a hablar hoy. Sinceramente me emociona. Es uno de los temas que más me apasiona, sobre todo porque ha llenado mi vida de alegrías. Ahora falta el coro de gente diciendo, la Chatu en Taila del canal Tengo Algo que Ensayarte, cuentas de Instagram, Ensayarte y Chatu en Taila. El tema de hoy lo voy a decir después de presentar a Fan de Muré. Hola, Fan de Muré. ¿Cómo estás? Hola, vamos a cruzar el charco. Hoy vamos a hablar de un tema que algunos de nosotros tenemos experiencia, otros no tenemos experiencia. Yo soy de los que no tienen experiencia, pero muchos de acá sí. Es espectáculos, teatro y danza para niños. ¿Ustedes tienen niños en sus vidas? ¿Ustedes tienen niños en sus vidas? ¿Tienen sobrinos? ¿Tienen nietos? No. ¿Tienen sobrinos? ¿Tienen sobrinos postizos que son hijos de amigos o amigas a quienes les alegran los días con alguna payasada? Yo no tengo sobrinos ni hijos ni nada. Yo tengo muchos. Yo tengo 2, 4, 6, 8. Sobrinos 8. Y luego, bueno, ya está, y suficiente es. O sea que sos el único que tiene sobrinos acá. Sí. Bueno, y tengo 5 niños en cámara negra, pero... Yo no tengo sobrinos, pero tengo muchos primitos chiquitos y... pero no por eso entré a hacer, digamos, teatro infantil, pero pues respondiendo a la pregunta de Emma. Claro, mi pregunta era si le alegran los días con alguna payasada. Digo, si en alguna reunión familiar quizás se arma un juego del tío Pipe por ahí, ¿no? No. Aquí los días de familia no son mis días tan chéveres. Wise, vos decías que sí. Medio, ¿Se perciben como niños? Sí. De físico no, de mente sí. Bueno, creo que con esto ya podemos empezar, ¿no? A ver, Fanny, sácame una duda. ¿Vos tenés experiencia trabajando con niños? Porque los chicos comentaron antes de entrar a la transmisión, pero vos no lo habías comentado. ¿De qué experiencia trabajando con niños? Sí. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo agarro como... No sé. No, que encontré un vídeo con mis sobrinos. Luego lo pongo. Bueno. Y yo, ¿es albur? Sí, tengo experiencia, pero la verdad muy poca. O sea, trabajando con niños, dando clases a niños, montando obras con niños, sí. Pero haciendo obras para niños, la verdad muy pocas. Solamente he participado en muy pocas obras, como en 2, a lo mucho 3, específicamente de danza para niños. Bueno, pero mira, está chévere esos 2 puntos de vista. O sea, hoy vamos a hablar sobre el punto de vista de hacer teatro para niños o de hacer espectáculos para niños y hacer espectáculos con niños para otro tipo de público. Sí, eso está chévere. Yo en el segundo. Sí, exacto. Trabajos con chavales y con niños pequeñitos. Bueno, ¿por qué no empezamos por ahí? A ver, ¿cuál es el primer paso a tener en cuenta para trabajar con niños? Primero saber el rango de edad. Es súper importante. Yo además, porque yo trabajaba con una chica, con Estela Collian, ahí en Alemania, y el proyecto ella decidió mezclar a chavales desde preescolar hasta bachiller, lo que significa desde de 18 años hasta 5 años, más o menos. Y era como indomable. Menos mal que una tiene sus habilidades y conseguimos llevar a cabo todo eso, pero bueno, sí. A mí me parece súper importante eso, saber los rangos de edades y poder agruparlos para que tengan cosas en común, porque sobre todo los adolescentes hay como
varios grupos que no les gusta asociarse con gente más pequeña y ni con gente más mayor. Es como, yo soy guay, ¿sabes? Y ya está. Yo creo que más que todo lo que dice Wise respecto a las edades de saber si son adolescentes o no, en el tema de trabajar con niños es porque los temas que se abordan son diferentes. O sea, es que cambia todo, los gustos musicales, cambia el lenguaje, cambia el vestuario que se puede usar. Por ejemplo, yo intenté montar Romeo y Julieta con niños de sexto de bachillerato y fue muy complicado. Porque son como 12 o 13 años, entonces es todavía mucho tabú el tema de los besos, entonces esas cosas son como, y ellos no entendían que eso se podía hacer de otra forma, no necesariamente darse un beso, sino eso se puede expresar de otras formas. Pero yo creo que lo importante de trabajar con niños, en específico para las obras de teatro y eso, es sí, como las edades para saber de qué temas puede uno hablar o qué temas puede uno abordar o cómo abordar ciertos temas. Porque, por ejemplo, yo monté una obra de teatro que se llama La Piedra de la Felicidad, que es de un autor colombiano, por cierto, y La Piedra de la Felicidad también está en mi canal de YouTube por si la quieren ir a ver. Y fue mucho más sencillo porque era un lenguaje mucho más tranquilo, ¿sí? Entonces los niños la veían como más fácil de abordar. Como tienen un lenguaje reducido, pues tampoco vas a montar un Shakespeare o un Molière con un niño de 12 años, ¿sí? Porque ellos todavía no entienden muchas palabras que mencionan estas obras dramáticas. Bueno, vos sabés que me hiciste acordar a un pequeño sketch que hicieron los Muppets. Todos conocen los Muppets. Hombre, ¿cómo se llaman? Plaza Sésamo. ¿No? No eran los Muppets, era Plaza Sésamo o Sesame Street. Que es genial porque son, no sé, una pequeña escena de 2 minutos que hace una referencia a Esperando a Godot. Entonces es genial porque Esperando a Godot es una obra de 2 tipos que están esperando a Godot y nunca llega. Además, confusa. Además es confusa y aparte es absurda, no sé, es vanguardista, tiene muchas cosas para contar, pero Sesame Street elige poner a estos 2 personajes, a estos 2 títeres justamente, hablando y diciendo, bueno, estoy esperando y no sé qué, y bla, 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 y tienen como un pequeño diálogo ahí, y la escena se resuelve con que el árbol, junto al que estaban esperando, de repente cobra vida y dice, ya me cansé de todo esto, me voy, y se va al árbol de la escena, y así termina. Es genial porque de repente tenés a este equipo de gente que trae Esperando a Godot, que es una obra pesada, digamos, en el sentido teórico de la palabra, y lo pone en Sesame Street y de encima le da un tremendo giro. Me parece como que sí hay como ciertas dificultades para traer un Shakespeare o un Molière, sí, pero nada, Disney ya hizo pasando Hamlet al Rey León, o sea, como que hay ciertas bajadas que quizás hay que darle mucha vuelta para que salga bien. Claro, pero es que hay diferencias porque estamos hablando de hacer espectáculos con niños, o sea, trabajar con niños, pero digamos es que no tienen por qué es como eso. Si yo te dijera fácilmente El Chavo del Ocho es Shakespeare. La mayoría de sus capítulos están inspirados en Shakespeare, ¿ves? Y es un lenguaje para niños totalmente. Tú ves, digamos, Shakespeare. Claro, sí, obviamente la lectura esa no la van a hacer ellos. Ajá, pero sí me parece copado, digamos, la intervención como esta que digo de Sesame Street, de poner algo en lenguaje sencillo y que no tiene por qué entenderse en todo el background teórico. Salud. Sino simplemente por la broma, para hacer la diversión. Y, a ver, si tenemos en cuenta el rango de edad, para trabajar con niños entre 6 y 9 años, por decir un ejemplo. Conocer el contexto del niño, saber qué se le va a dar y sobre todo el contenido energético y la pila que debes de tener con los niños es impresionante. Por ejemplo, a mí me gusta dar clases a niños, pero sin embargo físicamente y energéticamente es muy agotador por lo mismo, porque todo el tiempo es estar como a su nivel, pues, de arriba todo el tiempo, y la energía, y pasas a una cosa y luego pasas a otra, y las clases o montajes o cualquier cosa que estés haciendo con ellos debe de ser muy dinámico para que ellos no pierdan el interés.
Creo que eso es de una de las partes fundamentales. Y ahora sí ya. Y no solo, y de hecho, Fan, no solamente dictándoles o trabajando con niños, sino ese nivel de energía, creo que, y en esto no sé si Chatu coincida conmigo, ese nivel de energía que tienes que tener trabajando con niños, lo tienes que tener como actor haciendo una representación para niños, porque si no, se te van. Si tú, digamos, conoces a los niños, yo en mi caso, digamos que yo he sido docente de niños chiquiticos como desde los 3 años en adelante, y también he sido actor representando funciones de teatro infantil para niños desde los 3 años en adelante. Tienes que entender que los niños tienen un tiempo de concentración de 8 segundos, o sea, ellos no te aguantan más. Entonces tú, en una obra infantil, lo que tienes que hacer es dar cambios cada rato, puntos de giro, lo que llamamos en el teatro realmente son puntos de giro. O sea, está ocurriendo esto, punto de giro, punto de giro, punto de giro, punto de giro. Y esto es algo que yo tenía pendiente para hablar y es el tema de la acción-reacción. ¿Qué significa esto? Que cuando sucede algo, algún personaje reacciona o ocurre algo, ¿no? Pero esto, hay obras en las que esa reacción se demora. Se puede demorar unas líneas o se puede demorar escenas o se puede incluso demorar actos, la reacción de esa acción, pero en el teatro infantil creo que tiene que ser inmediato. Es decir, la bruja lanzó un hechizo, la reacción tiene que ser casi que inmediata porque los niños no tienen tampoco esa capacidad de retentiva. Entonces ellos van siguiendo el hilo de la obra y se van, digamos, conectando con los personajes. Bueno, ya, ¿mucho? Hablo mucho. Hay que tener mucha pira, hay que ser consciente de la energía que manejan los niños. Sí. Hay que proponerles cosas todo el tiempo para poder seguir conteniendo la atención, o por lo menos reteniendo su atención. Pero, a ver, ¿qué sucede con por ahí el niño que no quiere trabajar? Porque siempre en un grupo capaz hay un grupo muy activo que se prende, que hace los ejercicios, que se anima, ¿no? Pero capaz que hay alguien más tímido. ¿Cómo? Ahí Wise quiere hablar, pero yo voy a seguir hablando para que él se quede con la mano ahí levantada. ¿Cómo hacemos con este niño un poco más... un poco más que no quiere hacerlo, quiere hablar, que está ahí quizás a veces porque lo mandan los padres y capaz que por no probar se está perdiendo de la propuesta. Wise, Lavi. Vale, pues la cosa empieza, todo se resume por el por qué. Mira, a ver, también depende en edades. Mira, yo lo que me funciona un montón es que, Dios, ya quería hablar, ¿vale? Lo que me funciona un montón es, por ejemplo, si estás con chicos pequeñitos, en plan, gente de 3 a 6 años más o menos, hay que darles conceptos muy simples. Pues ahora hacemos el león. ¡Jua! ¡Jua! Tal, y todo el mundo, y todos se animan, ¿sabes? Y si hay un niño que se queda refagado, pues te pones a su lado y juegas con él. Esa es la forma de incluirle en el juego a un niño pequeñito, ¿sabes? En plan, por lo general, es meterle en el juego, ¿sabes? A no ser que ya se ponga y a llorar y tal, y ya quiera ir con la profe o lo que sea, que es porque a veces pasa que también, o que quiere ir a mear o lo que sea, que también. Claro, es llevar el juego hacia él o ella. Claro, es meterles en el juego, en esa dinámica. Luego los chavalines así más pequeños les mola mucho ya empezar a saber más técnicas. Entonces, normalmente, en plan, a lo mejor, yo qué sé, hacer el pino, abrirse de piernas, o, ¿sabes? Como hacer algo un poco o sea, algo simple, pues me pongo a correr, me pongo me pongo a hacer pasos, ¿no? Y si en este caso, pues yo qué sé, hubiese una persona que se refaga un poco, aquí ya sí que se puede meter un poco más de diálogo con la persona, en plan de, oye, tal, ¿qué te pasa? No sé qué, ¿sabes? Ay, pues es que no sé quién pues si es en plan el caso de, es que esta me ha dicho no sé cuántos, pues sabes, como resolverlo rápido, meterle el porqué, siempre es el porqué. Yo creo que la razón de todo es por qué están haciendo esto, ¿sabes? En plan, si tú le resuelves esa duda, se activan. Y entonces ya al final, tal, mira, no te preocupes, tal, que lo resuelvan si tienen que resolver algo, o si es en plan de porque no les sale, te pones en un momento, se lo enseñas con más detenimiento a esa persona, ¿sabes? Y le das esa motivación, ¿no? Es también un poco de escucha a ver qué le está pasando a esa persona. Y luego, si ya son edades más mayores, por lo general suelen estar lo que necesitan, o sea, si son adolescentes jóvenes, normalmente yo lo que he visto es como que les gusta mucho en plan de como, sí, tal, pero te voy a tomar el pelo en cuanto pueda, ¿sabes? Entonces necesitan mucho rollo, ¿sabes? En plan de juego, pero como dentro de y luego también cortarles, tal, no sé qué, esto, ¿sabes? Y ahora todos aquí y tal, y ya
se ponen firmes, ¿sabes? Como tener un poco de esa forma y luego pues siempre pues ahí ya con ellos es que ya son personitas, ya sé que les puedes hablar, oye, ¿qué te pasa? Tal, no sé qué, pues no sé, y ya te dicen pues algo más elaborado y ya pues respecto a eso pues tú intentas darle eso, siempre el porqué de por qué están haciendo eso y intentar solventárselo hasta en medida de lo posible, ¿sabes? Otra cosa es que ellos lo cojan o no. En sentido, normalmente lo cogen, pero si no quieren cogerlo porque se han metido en un bucle, pues al final les tienes que decir, pues oye, si vas a estar cortando el ritmo, si hay una persona hiperactiva que solo está fastidiando el ritmo, pues la vas a tener que parar y sentar. O si está así sin hacer nada y todo el mundo está haciendo cosas, pues al final o la está liando en medio de, ¿sabes? Está todo el rato liándola, pues le coges, le paras y dices, sale, fuera de clase, ya está. Y todo el mundo, o sea, esa persona te toma en serio y al final el resto te toman en serio. Son adolescentes. Y en adolescentes ya mayores, me estoy pegando una charla intensa, por lo general son muy fáciles, o sea, tú les dices directamente las cosas, les planteas bailes o lo que sea, el concepto de una forma de tú a tú en plan de, oye, ¿qué os apetece tal? O cómo, ¿sabes? Y ya te dicen, pues esto, y ya es mucho más fácil entablar diálogo, ¿no? Es como, pues como os diría a vosotros, oye, pues... Y no, es que a lo mejor lo que les suele pasar en esa dama es como, buah, es que no tengo ganas, tal. Entonces yo lo que les hago es, les meto energía y les pongo ahí una canción así de estas potente y les intento sacar del bucle y ya nos metemos a ello y simplemente el darles pasos, herramientas, tal, y ponernos a hacer más coreografía, más tal, pues eso, por ejemplo, sí que me funciona. Te lo desglosa y todo, Emma, ¿cómo te quedas? A ver. Esto va así, redondito para YouTube. La cuestión de lo que dice Wise de sacar a los niños, aquí en Colombia no se puede, o sea, si un niño está como hiperactivo y tal, aquí en Colombia no podemos sacar a los niños del salón. Lo que sí podemos hacer es de pronto ponerlos en una esquina con 2 ladrillos así en cada mano y bueno, vas a ver. Bueno. No, pero literal, no se pueden sacar a los niños. O sea, hay que buscar otras estrategias, como darles otro tipo de tarea, de pronto identificar si el niño tiene habilidades de liderazgo y ponerlo a liderar algunas actividades, algún grupo y cosas así como para que enfoque su energía en eso. Sí. Y pero hasta cierto punto yo hablo del caso extremo, de que están ahí que no paran, y ya le has dicho como 40 veces que paren, ¿sabes? Y bueno, y es que acá también ocurre otra cosa y depende del colegio donde estés, porque yo he trabajado en colegios distritales, o sea, en colegios... Sí, te escucha. Sí. Shatu, todo el tiempo. Sí. Aquí seguí Pipe antes que yo he trabajado en colegios distritales y en colegios privados, y en los distritales tienes en un salón 2 horas a 40 niños al tiempo, sin ayuda, o sea, tú no tienes profesores auxiliares. Y en un colegio privado tienes a 15 niños y tienes una profesora auxiliar, es decir, una maestra que te ayuda a manejar el grupo. ¿Me entiendes? O sea, es una diferencia brutal entre las clases económicas acá en Colombia que no te imaginas. O sea, aquí sí hay que empezar a buscar otro tipo de estrategias y sobre todo cuando se quiere montar un espectáculo con niños, porque los niños, si estás en un distrital, tienes que obligatoriamente dividirlo en grupos y hacer que trabajen por grupos para poder montar una obra. Si estás en un colegio privado, pues tienes la ayuda del auxiliar y tienes la ayuda casi de los administrativos, entonces trabajar con niños es mucho más fácil, porque incluso los papás de los niños que estudian en colegios privados, como tienen plata, pues seguramente pueden pasar más tiempo con sus hijos y demás. Les ayudan en el aprendizaje de los textos, en el reparto de las acciones físicas, en el aprendizaje de coreografías, en el ensayo de instrumentos musicales y demás. O sea, es un trabajo en equipo cuando uno tiene, digamos, experiencias con niños que estudian en colegios privados, distinta a cuando trabajas con niños que estudian en colegios distritales o públicos. Yo concuerdo mucho con lo que dice Pipe. Acá en México tampoco podemos hacer lo que dice Vice, no puedes sacarlo, no puede. Es más, ya últimamente con todas las leyes que hay, no puedes, ya está llegando un punto en que muchas veces ya no lo puedes ni siquiera tocar, por obvias razones, ¿verdad? Por lo que está pasando, pero ya antes de eso ya sucedía. Tú como docente tienes la obligación, o sea, eso lo ven mucho, que la verdad yo no estoy tan a favor de eso, tienes la obligación de hacer que el alumno trabaje. ¿Cómo le hagas? Eso
es tu problema como docente, pero tú tienes que hacerlo, tú no lo puedes sacar de la actividad, tú tienes que hacer que el alumno trabaje en la actividad y eso es una cuestión como tuya totalmente. Aquí es donde entra lo que dice Pipe. De hecho, sí hay muchas estratégicas psicopedagógicas que te permiten atraer la atención del niño. Sin embargo, aquí hay, justamente en esta semana he tenido como mucho este tema en la cabeza, que sobre todo cuando se trata de un sistema educativo, de lo que sea, pero sobre todo de niños, el sistema educativo se conforma por un triángulo. Esta es teoría mía, ¿no? Se conforma por un triángulo en donde cada esquina es una parte de la educación. Una parte es uno como docente o como maestro, otra es el alumno y otra es el ámbito familiar o el ámbito de educación que lleva el alumno que desde su casa, porque, por ejemplo, a mí también me ha pasado mucho eso. De los Twitch pasados en donde estábamos platicando de las primeras experiencias con alumnos y todo, yo ya les había comentado que yo con niños ya demasiado pequeños, a mí no tengo la paciencia suficiente para estar con los niños más chiquititos. Ya a partir de una edad, pues sí. Sin embargo, ahí se nota mucho el tipo de educación que el niño trae desde su casa. Muchas veces la familia piensa que el hecho de que el alumno esté en una escuela o algo así es sinónimo de educar al niño, que son cosas muy diferentes. Nosotros le estamos, en nuestro caso, enseñando arte, enseñando teatro, enseñando danza, estamos enseñando y transmitiendo un conocimiento, no estamos educando, eso es una cuestión familiar y creo que ahí hay por lo menos aquí en México, hablo obviamente aquí de lo que pasa en México, hay mucha esa confusión entre una parte y otra. Y ya para terminar, lo que decía Pipe con respecto a lo de las estrategias, se tiene que buscar la estrategia. Por ejemplo, ejemplo rápido, yo le doy clases a una pequeña que es súper hiperactiva, pero no es hiperactiva, porque realmente no soy psicóloga para decirlo, pero tiene muchísima energía, muchísima, y sé que todo el tiempo que yo estoy dando la explicación de la clase, ella jamás me mira, jamás, o sea, todo el tiempo está como por acá y le dices, hazlo tú sola, porque la mayoría de maestros piensan que pues no les está haciendo caso o simplemente no está poniendo atención y no es eso, sino que la niña tiene una modalidad de aprendizaje auditivo. Entonces, si la niña lo pones a hacer el ejercicio, lo puede hacer perfectamente. Entonces, simplemente hay que checar las características de cada niño para saber cuál es la manera en la cual tú vas a hacer que se adapte a la actividad. No, porque pues al final es una manera educativa y bueno, ya, porque si no me expando ese tema de educación, me gusta mucho y más en el arte, pero dele. Hombre, no, yo simplemente estoy disconforme porque sí que es verdad que yo, por ejemplo, cuando he tenido que sacar a un alumno es porque estábamos a lo mejor en un programa de un fin de semana entero, 40 personas en un grupo, ¿sabes? Y si hay una persona que está entorpeciendo a todo el grupo, les siento. Es que no tiene más, porque no es es que no puedes estar pendiente de 40 personas a la vez, ¿sabes? Sí, exacto. Era lo que comentaba Pipe, porque también acá en México pasa algo similar, o sea, hay grupos completos y de verdad se los puedo decir, o sea, también me ha pasado a mí lo que dice Pipe, o sea, 40 niños en un mismo salón y no tienes alguien más que te apoye, y de hecho acá en México el promedio es un poco más de 40, está entre 40 y 60. Yo en algún punto en una clase tuve 80 personas. Entonces es muchísimo, de verdad, y necesitas encontrar la manera. ¿Cómo le haces? Prácticamente eso es lo que te dice la institución. ¿Cómo le haces? Ese es tu problema, tú eres el maestro, tú eres el encargado, haces, es tu responsabilidad. La cosa, Wise, es que no te estamos, digamos, juzgando porque estés sacando a un niño de clase, porque si se puede hacer, te juro que muchos lo harían. ¿Sí? La cosa es que aquí en Colombia tú no puedes sacar al niño del salón porque en muchos casos, y más si es un colegio distrital, el niño prefiere estar afuera. Sí. Y afuera hay muchos peligros, o sea, incluso fuera del salón, corre el riesgo de exponerse a la droga porque no hay gente que esté por ahí cuidando, porque todos están en clase, o sea, o cualquier cosa. Si le pasa algo al niño fuera del salón es tu culpa porque debería estar en tu clase. Claro. O sea, es que acá en Colombia es un rollo eso. O sea,
Pero además creo que Igual nos en estamos México. desviando un poquito del tema, pero no sé. Aquí si tú le sientas, yo le siento en la clase, o si era fuera se iba con los profesores, o sea, no tenía más, no es que se fuese Exacto. Es que son muchas las diferencias Y es que culturales, eso, ¿ves? Pero sí, claro, es que eso está padre. Si sacas al niño y lo mandas con otro docente, eso también es maravilloso, pero claro. aquí, si lo sacas, es tu responsabilidad, es tu alumno, es tu problema, tú resuélvelo. Claro, Es como... Claro, no hay tanto sueldo para tener docentes ahí que, Exacto, Fuera de que el que te niño- cuiden a un el niño niño- humano. afuera, aparte de que fuera, o sea, es que si el niño o sea, sale del salón porque tú lo mandaste, el niño puede tener eso de excusa y te pueden Claro. echar a ti. Claro, Es que exacto. acá es una cosa. Porque el heavy. alumno es la prioridad en ese Claro. caso. Sí. Claro, no, pero es que en ese tipo es que son diferentes tipos de proyecto, como en una escuela, por ejemplo, en la que he estado preparando unas cosas para fin de curso, lo que sea, escuela, no en plan proyecto, pues sí que es verdad que si alguien se ha sentado ha sido porque o ha tenido una lesión o estaba en plan con la regla o algo así. Ya está, nada Bueno, es más. distinto, ¿ves? Pero no es que, pero pero es que claro, son clases que yo flipo cuando me decís tantas personas. Yo en mi clase tenía pues de 7 a 12, ¿sabes? En una clase. Es absurdo. Es que es absurdo. Yo he dictado clases para colegios públicos donde hay 40, 45 niños en un salón. Es brutal, o sea, es demasiada gente. Para una clase de teatro, pues uno lo dicta, uno lo hace, pero no se alcanza la calidad de montajes, volviendo al tema de los montajes escénicos, que se alcanzaría con un grupo de 15 niños, que también fue donde yo trabajé en un colegio privado en Medellín. Tenía yo grupos de 15 niños máximo, o sea, es que máximo tenía 16 niños, no me daban más. Y la regla en el colegio privado era que si llegaba a un máximo de 16 niños y entraban más, se abría un grupo nuevo. Sí, exacto. Así fuera de 5 niños, se abría un grupo nuevo. Y aparte, perdón, es que me emocioné. Y aparte que son niños, es que aparte son niños que también les gusta la disciplina o lo que ellos están aprendiendo, porque si entramos en esa parte, yo creo que a lo mejor ya será un poquito la pregunta, o a lo mejor lo malinterpreté, que dijo Emma hace un rato, que por ejemplo los niños que no quieren trabajar, o sea, hay niños, por ejemplo en mi caso de danza, o sea, metían a los niños y el típico cliché de los niños, no, es que yo no quiero bailar porque el baile solo es para niñas, y todo así de... No puedes, y tú todavía tienes que ir con esa parte de los paradigmas sociales, familiares y todo lo que hay, y tú por encima tienes acá a la cuestión de la institución, es que tiene que bailar, es que tiene que bailar, es que es una disciplina, es que hazlo, y ahí también hay un problema, porque realmente estás obligando a los mismos alumnos. Perdón, justo ahora se pusieron a hacer ruido. Estás obligando a los alumnos a hacer algo que no quieren, y en este caso lo que dice Pipe, o sea, un colegio privado sí tienes en ese sentido pues más, hay más beneficios por esa parte en dar la clase de disciplina o lo que sea que estés enseñando como disciplina artística, y ya me cayó, ya me interrumpo. O sea, para ellos es un juego, sí, pero ustedes a la hora de crear con niños o para niños, ¿qué creen que les aporta? Que les aporta. Un dato también que quiero comentar ahí, Ninfa dice que ya tú estás en silencio, pero no porque no se te escuche, sino porque no estás diciendo nada. No se me estaba escuchando porque no tenía el... No, sí es verdad que mi micro no estaba funcionando. Porque lo estaba chequeando mientras y no me estaba funcionando porque no sé por qué estaba desactivado. Creo que ha sido un error de configuración en mi caso y se escucha reverb precisamente por eso y no sé, estoy intentando solucionarlo mientras. ¿Para vos qué aportan las artes escénicas a los niños, a las niñas? Pues la verdad, yo es que en eso tengo a las infancias. Tengo como mis dudas, o sea, para empezar, o sea, yo lo que pienso que son dos cosas, pero en realidad es lo mismo para adultos, o sea, yo creo que el teatro tiene la misma función para adultos que para niños, que es un poco abrirles al mundo comunitario, es decir, a los eventos, en plan, oye, que se pueden hacer eventos en público, tal, y luego, más allá de eso, pues la función que tenga la obra en específico. Hay un festival aquí en España que no he llegado nunca a ir, pero me encantaría, que se llama Teatralia, que es un festival de teatro infantil, y una obra de las que ganó un año fue una obra que era para niños e iba sobre la muerte. Y me parecía súper interesante, y porque también estamos, o sea, como acostumbrados a un tipo de teatro para niños como muy simplista, que es un poco a lo que es a la atención fácil, y pensamos como que los niños como que hay que tratarles de una manera paternalista. Y pienso que el paternalismo en teatro funciona,
pero creo que no siempre es... o sea, pienso que a los niños se les puede pedir más en ciertas cosas, la verdad. Sí. Y bueno, y a raíz de eso voy a ser un poco hipócrita y os voy a contar mi historia de teatro, vamos, para niños, porque yo el teatro que he hecho para niños es precisamente de este segundo tipo, en el que realmente es bastante como simplón. Pero tiene cosas guays, y os cuento. El point es que yo hago teatro musical infantil, que son pero son adaptaciones de óperas y de ballets clásicos, ¿vale? Eso tiene varias particularidades. Para empezar, que yo en la mayoría de los casos, vamos, de hecho yo en todos los casos no construyo la obra, yo no la dirijo, yo no nada, yo solamente soy un intérprete de lo que me dicen, ¿no? Pero sí que os puedo comentar que estoy súper de acuerdo con Pipe en el sentido de que la energía siempre tiene que estar arribísima. Y en nuestro caso hay participación, hay participación directa de los niños como incluso personajes. En plan, hay momentos en los que los niños se suben a escena, les ponemos ropa y hacen de personajes como en plan muy someramente. Y eso a los niños les gusta mucho porque ya no solamente es la obra, sino que ven por ejemplo, si vamos a institutos, ven a sus compañeros de instituto actuando en escena, ¿no? También eso ha tenido problemas. Hubo una vez que, por ejemplo, en una función un niño se nos puso a llorar y se tuvo que ir, porque no quería estar ahí arriba, ¿no? Pero en general los niños se lo suelen pasar bien porque los ponemos a bailar ¿no? Y suele estar guay. También es un enganche de atención para ellos. Otra cosa que hacemos mucho es apelarles, en plan, oye chicos, ¿habéis visto que no sé qué, no sé cuántos? Sí, tal, no sé qué. La mayoría de las veces tenemos que callar a los niños mucho más que despertarles. Esa es nuestra experiencia. Y da un poco igual la edad, porque normalmente como porque además hacemos como muchísimos tipos de funciones y a veces pues vienen niños de edades más pequeñitas, a veces vienen más grandes, a veces... Y las obras en realidad son para todos, incluidos para los padres, ¿no? Entonces, es verdad que el público cambia mucho de día en día, pero al final acaba funcionando si te acabas adaptando a la energía que tienen en el público. Sí, pero niños, pero no adolescentes. Adolescentes también puede haberlos, o sea, es más para niños, pero sí puede haber adolescentes, ¿eh? Por eso, pero que entonces sí que hay un rango de edad, me refiero. No hay rango de edad porque depende de la función, o sea, depende de la gente que vaya ese día. O sea, puede ser niños muy pequeños, como adolescentes, como niños como niños de entre 7 y 10 años, o sea, es que depende. Como niños con sus padres, ¿sabes? O sea, el público es muy diverso y hay que adaptarse a eso siempre, ¿no? Sobre todo cuando vas de gira, porque, o sea, cuando vas de gira, pues no sabes qué te vas a encontrar, porque normalmente cuando vas de gira claro, vas al instituto. Pero por ahí las obras infantiles, justamente como componen todo un género de lo infantil, que son, o sea, ¿qué abarca, ¿no? la obra infantil? ¿Qué es lo que tiene que tener la obra infantil como género específico? Perdón, yo me meto ahí rápidamente para eso de los géneros y tal. Es más, tira de la cadena. Lo que pasa es que de lo infantil tú te refieres como está dentro de los... O sea, puede ser para cualquier edad, como lo dice Shatu. Una obra infantil la puede ver un adulto, un niño, un adolescente, un joven adolescente, etcétera, ¿sí? O un joven adulto, porque pues digamos que las obras están hechas para todo el mundo, independientemente que la obra esté enfocada en la primera infancia o en la adultez. La puede ver cualquier persona, ¿me entiendes? Ahora, por ejemplo, hay obras específicas como los títeres, ¿sí? Están las obras de teatro con actores y están los musicales, que es de lo que está hablando Shatu en específico. Sí, que eso quería comentar sobre eso porque me parece que más que, o sea, el género yo creo que no es tan importante, porque al final se puede hacer cualquier teatro adaptado a público infantil. Yo creo que lo que hace falta es adaptar la energía, hacerlo participativo si es posible, hacerlo educativo si es posible, y sobre todo que la temática se aborde, aunque sea un tema profundo, de manera simple. Con simple me refiero que no haya muchos elementos complejos. Es decir, que no haya personajes con dobles intenciones, que no haya personajes... O sea, que pueden tener una intención profunda, pero no sé si me explico, ¿no? En ese sentido... Claro, sí. Porque en el momento claro, el malo que es muy malo, el protagonista que tiene un solo objetivo, que es ir a buscar tal cosa a tal lado. Exacto, eso suele funcionar. Sí, como no hay filtro.
Ahora bien, yo creo que al menos es el tipo de teatro infantil que a mí me gustaría ver como persona que no es un niño, entonces ahí hay que matizar. Para mí el teatro infantil que me encantaría ver es un teatro infantil que esa elección que haces del objetivo sea profundo. Por ejemplo, lo de la obra esta de la muerte es una chica que está pasando el duelo porque su abuelo se ha muerto. O sea, de eso iba la obra. O sea, imaginaos eso para un niño. Pues salían los padres más escandalizados que los niños diciendo, lo he entendido perfectamente, hijo, es que es normal que le pasen esas cosas, a tal, y los padres diciendo, madre mía, que he ido llevado, o sea, de verdad, serían más escandalizados los padres que los niños. De verdad. Siempre el problema son los padres. Sí, precisamente por esto Ninfa lo comentó en el chat, el mayor problema de los niños son los padres. Claro, los niños pueden entender perfectamente, o sea, quiero decir, los niños pueden entender perfectamente que alguien está y deja de estar. Lo pueden entender, es algo que no son estúpidos como para no saber eso, ¿sabes? Exacto, los niños no son estúpidos. Entonces yo creo que hay una cuestión de, evidentemente se puede explorar lo típico, ¿no? Pero se pueden explorar temas complejos, o sea, perdón, complicados, no complejos, si uno quiere. Si complejizas el tema, es decir, si añades muchos elementos es cuando el niño deja de pillarlo, porque ya que tiene que hacer una cantidad de interrelaciones que a lo mejor no es capaz. Pero sí que le puedes dar un tema que sea muy profundo y que el niño lo pille. Y creo que desde ahí se puede educar mucho y puede ser muy interesante, la verdad. Eso cuando no te ponen obstáculos, por ejemplo, no sé si quizás Pipe o Fanny tengan más experiencia en esto que voy a decir, pero quizás, por ejemplo, hay colegios que son católicos y por ahí son un poco sensibles o restrictivos con temas que tienen que ver con la educación sexual, por ejemplo. Entonces ya ahí te ponen un freno o bueno, son como más tiquismiquis en ese sentido, ¿no? Pero eso pasa siempre. No. Digamos, en el caso de Colombia, cuando se refiere a colegios católicos, no te ponen tanto problema por los temas en general, ya sea educación sexual, drogas, etcétera, sino más que todo por la religión. O sea, el único tema en el que sí te restringen un resto es lo religioso. Pero bueno, yo ya que me metí, voy a hablar como de unos temas que tocó Shatu, que sí me parecen re importantes, en algunos concuerdo, y en otros tal vez no sé. Bueno, y el caso es, digamos, en que una obra infantil tiene que ser educativa. Yo como director, en este caso me pongo tiene que ser, que está bien, que es conveniente, sobre todo para venderla. Exacto, para venderla es maravilloso, porque te das un dossier educativo y dices, vamos a educar a los niños, ¿sabes? Exacto, que no me estás dejando hablar. Claro. Dejen hablar al chico. Yo estoy diciendo, cuando dice que una obra infantil o un espectáculo para niños tiene que ser educativo, yo digo, ojalá sí, pero conozco obras infantiles que no dicen nada, o sea, que no dicen ni miércoles. Yo, por ejemplo, en mis obras, yo tengo 2 obras infantiles, La verdadera historia del gato con botas, que el tema principal es el cuidado del medio ambiente. Súper típico. Exacto, porque ahorita ya voy a eso y es el tema de la rentabilidad. Y la otra obra que tengo, que es Aladín y los 3 deseos para ser feliz, habla sobre la bondad. O sea, el tema principal de la obra es la bondad. Es un tipo queriendo ayudar a otros incluso sin darse cuenta. ¿Listo? Entonces yo diría que en lo infantil ojalá todas fueran educativas, porque a diferencia de lo que dice Ninfa en el chat, que dice, lo leo textualmente, dice... infantil, dice, si dice infantil está pensado hasta 12, con lo cual para adolescentes no. Yo no estoy tan de acuerdo, porque si hablamos de teatro infantil también se puede hablar de teatro familiar, que es prácticamente lo mismo. Es decir, que con infantil lo puede ver cualquier persona de la familia, porque es como un programa, ¿no? Generalmente, cuando un niño va a ver una obra infantil, no va solo. Primero porque no podría llegar a verla, ¿sí? Sino porque es que siempre va acompañado o de sus padres, o de sus profesores, o de sus tutores, etcétera. Por lo cual, uno como director piensa la obra tanto para el niño como para el adulto que lo está acompañando. Porque yo como director soy de los que piensa que si en una obra infantil se aburre el papá, que es el que está pagando la boleta, pues probablemente no vuelva. Entonces yo creo que hay que entretener a ambos, tanto al papá como al niño. Totalmente. En ese lado, por ese lado. En cuanto a lo que dice Shatu, estoy también súper de acuerdo en cuanto a lo del paternalismo, creo que no hay que ser así. O sea, creo que uno sí puede hablar de muchas cosas, incluso utilizar otro tipo de lenguajes, excepto groserías,
en mi caso yo no usaría groserías en obras infantiles, pero creo que los niños no son estúpidos, es decir... Cosas de doble sentido sí, porque hasta a ese punto sí que llegan a ser un poco estúpidos. Algunos, fíjate que algunos, porque con mi obra Solo por Diversión, que no es para niños, un día la presenté en un público que habían bastantes niños y funcionó súper bien, los niños entendían todos los gags, incluso tengo un gag con sexo oral y los niños cagados de la risa, y yo decía, pero ¿cómo puede estar funcionando esto aquí? ¿Entiendes? Mira, mi sobrina, ¿vale? Os voy a explicar una cosa, mi sobrina... Explícanos ese gag, por favor, Pipe. No lo tienen que ver. ¿Qué tipo de obras No hacen? tienen que ver. Explícanos Entonces, un poco de eso. pero espera que interrumpimos a Wise. Que eso, que mi sobrina, por ejemplo, es que hay gags que ellos no pillan. Ella tiene 7 años y hace así. ¿Y sabéis lo que dice? Que es un pistón. Sí, pero es que claro, Wise, es que está abierto a la interpretación de cada persona es diferente y en ese momento tú puedes creer que un gag que funciona para adultos no va a funcionar para niños, de repente para niños eso es algo parecido a otra cosa, y ahí es donde yo me meto con el tema de la identificación, que tiene mucho que ver, y aquí ya hablo desde mi posición como actor, y es el tema de la representación y la creación de los personajes, y es, en el teatro infantil, yo como actor trato siempre de que los personajes sí sean profundos, es decir, el hecho de que estés haciendo una obra infantil no significa que tu personaje sea superfluo a pesar de que el argumento sí lo sea, es decir, puede haber una obra infantil donde el argumento es lineal, ¿cierto? Que hay un inicio, un nudo y un desenlace, es una trama sencilla, pero el personaje sí podría ser profundo, el personaje sí podría tener emociones profundas, podría tener una caracterización desarrollada. Creo que en eso fallan muchos de los actores que trabajan con teatro infantil, pensando en los niños porque piensan que los niños son tontos, entonces por eso no desarrollan bien sus personajes. Yo al contrario creo que sí hay que desarrollar un personaje como si fuera una obra cualquiera, como si fuera una obra para adultos o como si fuera una obra, de hecho es una obra profesional. Asimismo, creo que también se deben fortalecer mucho las relaciones en las obras infantiles porque es de lo que el niño se agarra de una. O sea, apenas arranca la obra, el niño ya está tratando de identificar cuál es el bueno, cuál es el malo, cuáles son las buenas relaciones y cuáles son las relaciones que tal vez no conoce. Entonces creo que las relaciones entre personajes son una cosa que se debe trabajar muchísimo en teatro o en obras infantiles. No sé en el tema de danza, pero lo que es en teatro o representaciones actuadas, tiene que trabajarse desde mi punto de vista las relaciones. El tema de romper la cuarta pared es súper importante para mí como actor y como director en el teatro infantil, y es porque precisamente estableces una conexión con esos niños. A veces hay que ayudar, digamos que calentar al público para que empiecen a participar, pero hay veces, depende del público ya con el que uno esté trabajando, en que los niños no se callan. Y ahí es donde entra la gran importancia de tener un personaje bien desarrollado, porque si tienes un personaje bien desarrollado, logras que los niños te hagan caso solo con decirles una vez. Y en esto les pongo un ejemplo. He trabajado en una obra de teatro infantil donde, bueno, les voy a decir, se llama Rapunzel. Teníamos porque la obra ya no existe, teníamos una torre de tamaño casi real, medía 5 metros de alto, esa torre. Wow. Sí, Rapunzel estaba arriba, en serio. Y la actriz que representaba a Rapunzel no tenía un desarrollo de personaje tan chévere, entonces los niños del público se conectaban más con la bruja. O sea, ¿what? Claro, sí. Le hacían más caso a la hechicera y odiaban a Rapunzel. Y a eso pasa cuando hay una representación pobre, ¿sabes? Es por eso que digo, hay que tener una buena representación y sí, en el teatro infantil funciona muchísimo el tema de romper la cuarta pared. Yo creo que aparte hay que tener recursos de emergencia. Por ejemplo, una cosa que hacemos nosotros en Ferro es cuando los niños están así, en plan hacemos, a ver chicos, vamos a levantar todos la mano y ahora vamos a hacer como si nos cayera un donut en el dedo y haces... ¿Sabes? Y con esa gilipollez ya conviertes el que se callen en un juego. Entonces ya les tienes, sí. ¿Sabes? Exacto. Ya está. Y ahí tiras de impro, tiras como de recursos que ya es donde el teatro se mezcla con la facilitación de grupos de niños, ¿no? Exacto. Pero mira lo que estás haciendo ahí. Y luego una cosa importante, perdón, y termino. Una cosa importante, dale, a nivel estético, parece una tontería. Y esto a ver qué opinas tú, Pipe. Pero el tono de voz es súper importante, no solamente porque tiene que tener energía, sino con cuidado con los graves. Porque los niños, sobre todo los pequeños, se te asustan con los graves. Es una tontería, pero no le puedes hablar a un niño así porque se va a asustar.
Depende. Sí. Depende del personaje, depende cómo se lo muestres al principio al niño. Pero hay que tener cuidado. Lo que digo es que hay que tener cuidado. No te digo que no se pueda, pero hay que tener cuidado. Bueno, sí, es que hay una cuestión ahí y es el contacto con los niños, porque sí puede haber un personaje que hable así, hacia abajo, ¿cierto? Pero al referirse a los niños no puede ser hostil, que creo que es lo diferente, ¿no? O sea, puedes tener una voz grave, pero es distinto si te diriges a los niños con una voz grave amable a una voz grave hostil. Creo que ahí es donde está la diferencia. Y en cuanto a los recursos para hacer que los niños se callen, sí, podrías salirte del personaje y usar recursos de impro para que ellos entren en un juego y se callen, o puedes hacerlo desde el mismo personaje. Claro, desde el personaje Es a eso a lo que me refiero. Claro. Claro, de hecho nosotros lo que hacíamos era en plan, cuando hay momentos de interactuar con el público, a ver, niños, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, a ver, que no os escucho, ¡ay, vamos a hacer una cosa! Y ahí metes la dinámica. Exactamente, exacto. O decirles, oye, ¿qué pensáis? Y le dices a tu compañero, oye, Sigfrido, hazlo conmigo, mira, hacemos así, hacedlo vosotros también, a ver, ¿cómo levantáis el dedo? ¿Sabes? Y así. O cualquier cosa, en plan, realmente puede valer cualquier cosa. Luego hay veces que, por ejemplo... Yo es que a este hombre le confío a mis sobrinos, mira. Ya te convenció. Ya me convenciste, te dejo mis sobrinos para que los entretengas, mira. No. Hay algo que Shatu habló que me parece chévere, bueno, por si Emma lo quiere mencionar también para que lo desarrollemos, y es el tema de los colores, no solo en la voz, sino en los vestuarios, en la estética y demás, tanto trabajando para niños como trabajando con niños. Súper importante que sea espectacular, o sea, todo lo que sean colores y formas variadas, en plan, lo que sea estimularles sensorialmente a los niños, yo creo que es maravilloso siempre. Música también es súper importante, aunque no hagas teatro musical. La música, o sea, yo no he visto un espectáculo infantil, yo creo, en el que no haya al menos una canción. O sea, seguro que los hay, pero es súper típico que haya canciones en los infantiles porque es algo como súper socorrido, porque es música que les tiene activos, les puedes hacer bailar, les puedes hacer participar. Es una línea súper clara de emoción que el niño puede seguir con total sencillez. Es súper socorrido y versátil meter música siempre para niños. Siempre. Sí. Ya, hombre, y luego está la parte de los colores, ¿no? Porque a nivel de colores es lo que hacen un poco con las chuches, que les ponen colores súper vivos, ¿no? En plan, si tú te pones el vestuario con colores súper vivos, es como ¡oh! Hiperactividad, azúcar, ¿sabes? En plan, es como... Exacto. Está muy... O los cartoons, los dibujos animados también, ¿no? En plan de que son así como súper vivos y tal, es como droga para los chavales. Y para nosotros, mira el Rey León. Sí. El Rey León es un espectáculo para todos los públicos, no es infantil. Sí. Ese caso que no es infantil, es para todos familiar. Los públicos. Pero los Miserables, por ejemplo, que tiene una gama de colores mucho más oscura, o se la pones a un niño... ¿Cuál? Los Miserables. Claro, los Miserables no puedes. Aparte de que es un tostón de 2 horas. Y antes duraba 3. En el 85 duraba 3, o sea que imagínate. Y luego, pues eso, yo lo que sí que veo es que las emociones más simples las entienden mejor. Que, o sea, no emociones simples, no que los personajes sean simples, sino que sea un poco más redondo, ¿no? O sea, más matérico, más o menos. Sí, yo quería preguntarle, no sé si Emma me perdone, pero yo quería preguntar a los chicos de danza, ¿qué tipo, si tienen algún tipo de movimientos específicos para cuando trabajan con niños o para cuando trabajan para niños? O sea, como que nosotros como actores sabemos qué lenguaje usar, ¿sí? No vamos a usar una palabra súper rebuscada y compleja para hablar como personajes. Pero en el lenguaje corporal, digamos, específicamente el dancístico. Me parece súper buena pregunta. Juan, ¿quieres empezar? Sí. Pues es que en el caso, como les dije al inicio del Twitch, yo no tengo así como súper gran experiencia en ese sentido, porque realmente participé en muy pocas obras para niños a nivel dancístico. Sin embargo, en una cuestión, hablando de mi experiencia, una cuestión de técnica dancística específica para niños, a mí no me enseñaron por esa parte el nivel de exigencia de
técnica dancística era igual de exigente que si haces una obra para adultos, cualquier tipo de obra. Lo que sí, sí quedó como muy claro y que coincido mucho con ustedes, con todo lo que han estado mencionando, es el lenguaje teatral. Todo es mucho más expresivo de lo normal dependiendo de cómo es la situación que tienes con los pequeños, y sí también se puede manejar mucho lo del rompimiento de la cuarta pared que decían. Se maneja muchísimo porque también puedes, el mismo bailarín, o bueno, eso lo hablo porque eso fue lo que pasó en las obras en las que yo participé. El mismo bailarín podía hablar con el niño y luego se subía al escenario y bailaba con el niño, o él hacía su parte dancística y después ya incluía a los niños. Efectivamente, la cuestión del vestuario es sumamente colorido también, y algo que también quisiera rescatar fue que a mí me enseñaron muy claramente que absolutamente todo el teatro y obras o cualquier producto que es para niños debe de tener forzosamente una cuestión reflexiva y educativa para que pueda tener un mejor como un mejor recibimiento por parte, lo que decía, creo que fue, dijo Pipe, el recibimiento por parte no solo de los niños, sino de los padres. Sobre todo de los padres. Para que justamente tengas como esa aprobación y que el público continúe estando contigo, o que el mismo público, en este caso los niños, te tomen como más en serio, ¿no? O sea, que captes también la atención, pero técnicas dancísticas específicamente para niños en cuanto a la ejecución, o sea, si tú estás en cuanto a la ejecución, no, pero en cuanto a docencia sí hay muchísimas, es que sí necesitas como meterte, indagar dentro de las teorías pedagógicas, investigar y leer muchísimo acerca de ejercicios base para niños y para niñas. De hecho, justamente la semana pasada me pasaron un libro que a lo mejor ya alguno de ustedes conoce, ¿cómo se llama? Cómo hacer teatro sin ser descubierto. Y es una serie de ejercicios, es un libro completo que tiene puros ejercicios específicamente donde se les enseñan a los niños, literalmente a base de juegos, le enseñas contenido teórico de teatro. Y es muy bueno. No sé si ustedes lo conozcan, chicos, pero si no, se los paso, está buenísimo, de verdad. Bueno, yo que no me especializo en el área de teatro, es buenísimo. O sea, me sorprendí mucho y sí dije, wow, esto me gustó. ¿Cómo mucho. hacer teatro sin ser descubierto? Ajá, así se llama. Vale. Vos sabés que justo con lo que estaba diciendo Fan, como ya se está cumpliendo la horabilidad, el horario, quería consultarles que si alguno tiene recomendaciones específicas para poder acceder. Por ejemplo, a mí se me ocurre, aparte de lo que dijo Fan, yo crecí, o por lo menos mi preadolescencia, mi adolescencia temprana, dijera, a mí me gustaba mucho el programa de 31 minutos. Y ahora de grande, digo, claro, 31 minutos es el Plaza Sésamo o el Sesame Street de nosotros latinoamericanos, porque son todos títeres, está marcado en un código que no es tan para niños tan chicos, pero sí es súper sencillo, súper entendible. Y bueno, como que yo tengo esa referencia, ¿no? 31 minutos, que incluso lo pusieron en Netflix hace unos meses. Y está en YouTube para ver, o sea, sigue vigente 31 minutos, de hecho, que hace contenido muy piola, muy copado, y nada, me parece como clave para poder sacar material y sacar inspiración por ahí si uno quiere hacer un espectáculo o una producción para niños. ¡Salud! Salud. Salud. Yo quería haber dicho Salud. antes de la danza. Dilo. Dilo. Sí, dilo. Pues ahora yo no lo digo, me he cabreado. Bueno, muchachos, Dilo, esto fue dilo. todo. Decilo. Muchas gracias. No, por yo soy estar el aquí. moderador y yo digo que Wise puede comentar lo suyo ahora. Y al que no le gusta, que se joda. No, a ver, ¿Ok, iba a decir Polisha? que no, que a nivel de danza, yo lo que he vivido con niños, en plan, hablando de infantil, o sea, de pequeñitos, es que hay algunos que son unas máquinas de entender todo y te lo expresan súper bien y te hacen la técnica y todo una fantasía, que es como, no sé cómo lo hace, pero vale. Pero por lo general lo que he visto que más funciona es
hablar desde la emoción, o sea, expresárselo en plan de dándoles una emoción, una historia para que se acuerden de lo que va pasando en la coreografía o en lo que sea, y imágenes y cosas sensoriales, auditivas. Pues ahora vas caminando como si vas arrastrando mantequilla con los pies y vas en plan, van todos andando haciendo tandís, ¿sabes? En plan como arrastrando mantequilla y va, ¿sabes? Yo qué sé. Me encanta, tandís para mantequilla con los pies, o sea, me encanta. Claro, sí, yo también tuve la imagen. Todos. Haciéndoles el sonido y entonces ya cuando se le queda integrado a nivel auditivo, a nivel visual y a nivel sensitivo, ¿sabéis? Sí, entonces está chévere. Jugar con esas También estoy de acuerdo en que hay técnicas que uno como actor se demora un resto aprendiendo y las enseña a los niños y las hacen de una y uno es como, Sí. ¿cómo lo hacen? Porque nosotros tuvimos un mal maestro. No, son procesos de depende de muchas cosas. Claro. Por joder. Sí. Y luego lo que se aprende de niño también se les aprende de adulto por tonterías. O sea que tampoco pensemos aquí que. Sí. Yo para cerrar solo quiero decir que cuando uno hace teatro infantil o cuando uno monta espectáculos infantiles debe pensar sobre todo en que si uno se divierte, el niño o el espectador se divierte. Creo que es lo más importante. Es con eso, con lo que yo cierro, digamos, porque es que también he conocido actores de Sebastián. No, estoy escuchando una cosa, estoy escuchando, perdonadme, estoy escuchando. Con permiso. Yo creo que si uno, o sea, como actor uno no se está divirtiendo, seguramente el niño también lo va a sufrir, entonces es mejor uno no estar, ¿no? Entonces, eso, como disfrutar lo que uno hace. Y si, digamos, de repente la escena o la acción que uno está haciendo en el escenario no lo divierte a uno, pues entonces uno es artista, uno puede proponer otro tipo de cosas, de manera que uno encuentre algo que sí lo divierta a uno y que efectivamente divierta al niño, sin salirse de la estructura que ya esté dada por el director, ¿no? Porque sí hay obras donde se puede improvisar un poco, pero pues también está el respetar, digamos, la estructura dramática y los tiempos. Yo quería recomendaros, no un libro entero, sino una parte de un libro que hice un par de vídeos en mi canal, de hecho, al respecto, que se llama Improvisación para el teatro, Improvisation for Theatre, de Viola Spolin. Y tiene una parte dedicada a la pedagogía para niños, pero para hacerlos actores, o sea, para convertir niños en actores profesionales. Y es brutal. Pero es que aparte el libro entero es un manual de juegos, de pedagogía, o sea, es brutal ese libro en general, como concepto, brutalísimo. O sea, yo lo recomiendo a todo el mundo. Improvisation for Theatre. Improvisación para el teatro. Es que no está en español. ¿De quién? No está en español. ¿De quién es? Viola Spolin. Como viola instrumento, tú sabes más de eso, Spolin. Sí, está en español. De viola. ¿Está Yo en lo español? tengo en español. Yo no lo he encontrado. ¿Cuándo lo han editado? Yo hace 4 años no estaba. Yo tengo una versión en español, ahora la busco y te la paso. Vale. Y ya que estamos en recomendaciones, pues sí, yo también quiero recomendar Los Juegos Teatrales del Clown. Creo que ese libro es básico para poder trabajar con niños. Yo tengo también un libro que os quiero enseñar. Guay, si te vas del micro no te escuchamos. Se fue. Yo os quiero enseñar este libro, que es un diccionario alemán-español, que también es súper útil para cuando quieres dar clases en el extranjero. Puede ser muy útil. En extranjero no, en Alemania, porque en todo el mundo no te vale, ¿vale? Eso... Ojito en, en Alemania, en Suiza y en Austria. Y ya. Voy a recomendar también otro libro, que es el de Juegos para actores y no actores de Augusto Boal, ¿vale? Que es librazo. Es librazo también. Lo que pasa es que ese tiene cosas que son para niños y cosas que no son para niños. A los niños no les vas a poner a hacer teatro imagen con imágenes analíticas. No, porque eso les puede petar la puta cabeza. Pero hay otras cosas. Me imagino a alguien haciendo eso. Esto es una buena idea para hacerlo con niños. Va y lo hace y le explota la cabeza a un nene. Así terminamos la conversación del día de hoy. Recuerden que nos van a encontrar no la próxima semana, sino dentro de 2 semanas con... ¿Cuál es el siguiente tema, Yatu? Dame un segundo. Chan. Las grandes Recursos madres del teatro y la danza. Muy bien, bravo. Nos vemos dentro de 15 días.
Muchas gracias. Adiós. Venga, hasta luego. Gracias, bye. Chao.